Vamos a dar continuidad de manera inmediata para aprovechar el tiempo al máximo. Solamente antes de ceder el uso de la palabra al maestro Fernando Casillas, quisiera destacar algunos puntos de su amplia trayectoria de manera muy resumida, que él es biólogo por la Universidad de Guadalajara con estudios de maestría en ciencias en innovación biotecnológica por el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, por sus siglas CEATEC, donde desarrolló el índice de calidad del agua específico al ecosistema del río Santiago mediante métodos multivariables. Fue publicado en la revista indizada Ecological Indicators. Se ha especializado también en gestión ambiental para la elaboración de políticas públicas basadas en ciencia, entre las que se destacan los programas sectoriales de áreas naturales protegidas y otros instrumentos de conservación, desarrollo forestal sustentable, manejo del fuego y gestión integral de residuos, todos para el estado de Jalisco en el periodo 2018-2024. Además, ha colaborado en la elaboración de instrumentos de desarrollo urbano y sus evaluaciones de impacto ambiental, tales como el Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Guadalajara, el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guadalajara, así como en el desarrollo de 54 planes parciales de desarrollo urbano. Asimismo, ha coordinado los procesos de declaratoria de 2 áreas naturales protegidas, comprendiendo la elaboración de los estudios técnicos justificativos y sus programas de aprovechamiento, así como el programa de recuperación ambiental de una zona de este mismo tema, recuperación ambiental. Actualmente coordina proyectos estratégicos, como ya se mencionó en su presentación inicial, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, en donde es el responsable de la vinculación institucional de la Secretaría, tanto con organizaciones nacionales como con organizaciones de corte internacional, en la elaboración, seguimiento y evaluación de proyectos especiales y políticas públicas, así como de la procuración de fondos para proyectos estratégicos alineados con la política estatal. El maestro Casillas tendrá un tiempo de exposición y al término, si ustedes están interesados, haremos un espacio de preguntas y respuestas y también para quienes nos acompañan a través de la plataforma Facebook. Sin más, maestro Casillas, lo dejamos en uso de la palabra. Gracias por estar con nosotros, bienvenido y adelante. Buenos días, gracias por la invitación. Les quiero dar antes que nada un saludo en nombre del secretario Sergio Graf, quien lamenta no poder estar aquí, pero trataré de cumplir con las expectativas que se tiene en este foro sobre platicarles un poco la agenda ambiental de Jalisco y cómo pues en ella se ven reflejados los grandes problemas ambientales de nuestro siglo, que pues en particular son tres que bien ya mencionaron. El cambio climático, sin lugar a dudas, es un tema que va a estar cobrando mayor relevancia conforme se acerca la fecha límite de la Agenda 2030. La pérdida de la biodiversidad, que es un tema que cubre o que ha incrementado su importancia, dado que en el 2020 se tenían previstas una serie de metas llamadas las metas de Aichi y que ninguna se cumplió, y el control de la contaminación, ¿no? Estas tres agendas están vinculadas entre sí y el día de hoy les voy a platicar cómo articulamos la intervención de estas tres agendas a través de la conservación de la biodiversidad en el estado de Jalisco. Eh, Bien, el estado de Jalisco es uno de los estados más ricos en biodiversidad, está dentro de los 5 estados más relevantes en este tema en la República Mexicana, y como podemos ver, en plantas vasculares tenemos el 25% de las especies que hay en el país. En mamíferos tenemos el 36%, en aves tenemos prácticamente la mitad, un poco más de la mitad de las especies que hay a nivel nacional. En reptiles, anfibios y peces, pues tampoco nos quedamos atrás, tenemos cerca de un quinto de lo que hay, ¿no?
Aunado a esto, pues México también es de los principales países y esto le da una importancia mayor a nuestro estado, ya que pues también formamos parte del límite de dos ecorregiones, que es la región neártica y neotropical, que por su variedad nos da eh, una particularidad en cuanto a los ecosistemas que tenemos. Lo pueden ver, de un lado de la ciudad tenemos un bosque tropical, que es la barranca de Huentitán, y del otro tenemos un bosque de coníferas propio de América del Norte, que es el bosque de la primavera, ¿no? Entonces, esta situación privilegiada nos da una mayor responsabilidad. Eh, Como ya les decía, es el cuarto estado mexicano en mayor biodiversidad. Tiene 80% de los tipos de vegetación que existen en el país. Tiene más plantas, mamíferos, aves y reptiles que cualquier país de la Unión Europea miembro de la OCDE. Tiene más incluso que países como Canadá. Tiene además 501 especies de plantas vasculares cuasi endémicas, es decir, que su existencia está restringida a el occidente de México, y 304 taxones que sí son endémicos, que únicamente están en Jalisco. Para conservar esto, nosotros hemos diseñado una serie de políticas. Esta política la denominamos Jalisco con Bosques, que es la agenda que cubre toda la parte de política verde. Está anclada en la Estrategia Estatal de Biodiversidad y en la Estrategia Estatal de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal, y se compone de 7 ejes. Uno es la gobernanza forestal. Como saben, en México, pues los bosques tienen dueños, ¿no? Ya sean ejidos o pequeños propietarios, tienen dueños, y necesitamos, para tener alguna política o algún proyecto de conservación efectiva, eh, pues coadyuvar con los propietarios de la tierra, ¿no? Tenemos también el componente de legalidad forestal, que como bien sabemos, pues en nuestro país y en nuestro estado no estamos exentos de pues la criminalidad que hay en todas las actividades económicas, y la explotación forestal es una de ellas. La tala ilegal actualmente es uno de los principales drivers de deforestación, que si bien se aprovecha en un primer momento la madera ilegal para después hacer un cambio de uso de suelo, no está exenta a aquellas superficies que su primer motor de deforestación es el aprovechamiento de madera. Tenemos también el manejo de bosques. Para esto, pues hay diferentes enfoques, ya sea a través de plantaciones comerciales, que es lo que intentamos hacer a través del programa de desarrollo forestal sustentable, o por el manejo integrado de ecosistemas, como en las áreas naturales protegidas, o incluso con la articulación de otros instrumentos económicos, como puede ser la creación de créditos o de reducciones certificadas de emisiones. Tenemos también el componente de monitoreo de la deforestación, o monitoreo, reporte y verificación, que es el famoso MRV, que bueno, es la que nos establece en determinados periodos de tiempo cómo ha ido evolucionando la deforestación y cuál es la dinámica del cambio de uso de suelo. Es decir, a través de este componente nosotros podemos darnos cuenta de que hay un proceso en la deforestación que primero se aprovecha la madera de manera ilegal, y, por ejemplo, en el sur del estado se proliferan las plantaciones de aguacate, y en el resto del estado, principalmente Altos, Lagunas y Meseta de Tapalpa, se favorece la plantación de agave, mientras que en la Sierra Occidental tenemos una deforestación y una degradación importante dada por la ganadería extensiva. Tenemos también la conservación de ecosistemas, que es netamente nuestra política de áreas naturales protegidas y otros instrumentos de conservación, y la
la reforestación y restauración productiva. Está articulada con el manejo de bosques, nos permite generar y enriquecer los sumideros de carbono que ya tenemos. Y nuestro último componente, el de manejo del fuego, que como bien saben, estamos en un segundo año consecutivo de sequía. Estamos en un ambiente socioeconómico en donde el uso del fuego para la agricultura está muy extendido y esto nos ha provocado una fuerte presencia de incendios forestales, ¿no? Entonces, hemos podido contener pues de manera medianamente satisfactoria la extensión de estos incendios forestales a través del despliegue de las fuerzas en la estrategia que tenemos de manejo del fuego. Y bueno, toda esta política la estructuramos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la Estrategia Estatal de Integración de Biodiversidad en el sector agropecuario. Entonces, con esto, esta es como la película completa en macro de nuestra política de Jalisco con Bosques, que atiende la Agenda Verde, ¿no? En cuanto a la Estrategia Estatal de Biodiversidad, que es una de las anclas de esta política, tenemos 100 acciones articuladas en 5 ejes estratégicos. La generación y aplicación de conocimiento. Nosotros creemos que la creación de política pública tiene que estar basada en el conocimiento. Y para esto tenemos que incentivar la generación del conocimiento, ya sea a través de aliados estratégicos como las universidades, de organizaciones no gubernamentales o incluso a través de la ciencia ciudadana. Tenemos otro eje estratégico que es el de conservación, restauración y ordenamiento territorial, que básicamente el ordenamiento territorial lo que es un instrumento de ordenamiento de las actividades económicas. Se dice en qué partes del territorio se puede aprovechar qué recurso, en qué medida, y dado en un contexto de conservación de estos recursos naturales por la capacidad de carga que nos da el mismo ecosistema, ¿no? Actualmente, bueno, en esta administración se le ha dado prioridad a la visión de cuenca, por lo que los ordenamientos territoriales están delimitados o están principalmente motivados por la gestión integrada de los recursos hídricos del territorio. Tenemos también la integración de la biodiversidad en los sectores productivos. Actualmente, la que ya les comentaba, tenemos la política de integración con el sector agrícola, acuícola, pesquero y forestal, y está en construcción la integración de la biodiversidad en el sector turismo. Tenemos también el eje de educación ambiental y cultura ambiental y el de gobernanza, marco legal y administración de justicia. Es decir, tenemos muchísimos problemas derivados de la fragmentación de la tenencia de la tierra en los ecosistemas naturales, que es lo que ya les decía, y por esto es un eje tan importante la parte de gobernanza, ¿no? No podemos implementar proyectos únicamente porque a alguien en una oficina de gobierno así se le ocurrió, porque a alguien en una universidad pensó que la implementación de tal política era beneficiosa, sino que tenemos que construirla con los habitantes del territorio. Si ellos no sienten como propia esta política, no la van a adoptar y no va a tener pues el éxito deseado, ¿no? Es algo que se ha visto a lo largo de todo el territorio mexicano. Y bueno, todas estas acciones están alineadas con los ODS y con las metas de Aichi para la diversidad biológica, que estarán siendo actualizadas a través del proceso de Edimburgo, que se espera que se retome este año. Actualmente, bueno, ya vamos en la mitad de la administración, tenemos en verde las acciones que ya se han realizado de esta estrategia estatal de biodiversidad, en amarillo las que están en proceso y en rojo las que no están iniciadas, ¿no? Aquí cabe destacar que gran parte de las que están en amarillo y en rojo
son las acciones que están planteadas a mediano y a largo plazo. Entonces, muchas tras, traspasan la temporalidad administrativa, por lo que pues será otra administración la que deberá darle continuidad. Y la importancia de tener un sistema de gobernanza establecido en todo el territorio y con los aliados estratégicos es que si en determinado momento la administración estatal cambia de parecer o cambia de prioridades en la parte de la política medioambiental, pues hay un sector de la sociedad, ya sea el sector académico, el sector social, los mismos actores del territorio, que pueden demandar el seguimiento de estas acciones porque pueden tener beneficios que se están viendo mermados por el cambio de política, ¿no? Entonces, esa es la importancia de anclar la política pública en la sociedad civil, que es lo que hemos estado intentando hacer. Eh, en cuanto a la parte sectorial de la integración de la biodiversidad en los sectores productivos, bueno, como ya les decía, tenemos ya implementado en los sectores agrícola, forestal y acuícola pesquero. Es una estrategia que se lleva a cabo por Semadet y por SADER Jalisco. Y lo que queremos hacer es ir migrando las actividades productivas a actividades productivas con un menor impacto ambiental. Es decir, que sean sustentables a lo largo del tiempo, no solo por la demanda que hay cada vez mayor del mercado por productos sustentables ambientalmente, sino que también tengan la garantía de seguir contando con los recursos naturales, ¿no? Los otros instrumentos que conforman esta política son el Programa de Desarrollo Forestal Sustentable del Estado de Jalisco, que está orientado a fomentar las plantaciones forestales y no forestales, como en el caso de la lechuguilla, por ejemplo, que es un tipo de agave que se usa para la raicilla. Y a través de este programa, pues se busca consolidar en el territorio estas prácticas que, además de darle sustentabilidad al territorio, de ser una medida de mitigación y de adaptación ante el cambio climático, pues representa un arraigo cultural que tienen ciertos territorios, por ejemplo la Sierra Occidental, con la producción de raicilla, ¿no? Tenemos también el Programa Estatal de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos de conservación, en donde, pues particularmente lo que se busca es incrementar la superficie bajo conservación. Sabemos que México tiene el compromiso de contar con el 17% de su superficie bajo algún esquema de conservación. Jalisco ya tiene el 17%, pero nosotros queremos ir más allá y aportar más de lo que nos toca a la federación para que la ambición no esté tan mermada y nosotros poner nuestro granito de arena para lograr metas más ambiciosas, ¿no? Y para esto, Jalisco tiene algunos instrumentos que son pioneros a nivel nacional, como son la zona de recuperación ambiental, que solo en la legislación de Jalisco está reconocido, que es un instrumento que se utiliza de primera mano para frenar el deterioro de algunos ecosistemas, ¿no? Y tenemos el caso del Cerro del Tajo, el caso de el Bajío, que son áreas circundantes al bosque de la primavera y que, dada la presión misma de la urbanización del área metropolitana de Guadalajara, requería pues un tipo de seguro que nos permitiera ganar tiempo para desarrollar una política que de verdad asegure las zonas de transición urbano-forestal, ¿no? que tenemos ahí. Tenemos también la estrategia estatal para la reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal, que está anclada también con los compromisos internacionales de cambio climático, porque lo que buscamos aquí es, uno, reducir las emisiones, como ya lo dice, por la deforestación,
nosotros tenemos identificada la línea base, que es la tendencia que tenemos de deforestación en el estado, y lo que buscamos es pues cambiar la pendiente de de esa tendencia, ¿no? Hacia la baja, y ese gap que nos da el cambio en la tendencia nos permite valorizar esas emisiones en el mercado internacional y pues dar algún beneficio adicional a los propietarios de esas tierras que están siendo conservadas, ¿no? Entonces aquí cuando entra en política medioambiental eh, las oportunidades de pues conjugar algunos instrumentos económicos para incluso estar pensando en reducir la desigualdad en las comunidades rurales con tenencia forestal. Y la otra es, pues, incrementar la captura de carbono. ¿Sí? ¿Se escucha mejor? ¿Sí? Bueno, la otra parte de esto es incrementar la captura de carbono a través de la biomasa, y de igual forma esa captura también se puede valorizar nacionales de carbono. Y finalmente el último instrumento de esta política es el programa para el manejo del fuego, que pues está constituido en un mecanismo de implementación que pues tiene un sistema descentralizado a los incendios forestales. Eh, Sabemos que el gobierno de Jalisco, pues, y el territorio de Jalisco no es un territorio aislado, y tenemos algunas particularidades que compartimos con toda la región occidental de México, ¿no? Entonces, por eso mismo, a ver, creo que ya, sí, ¿verdad? Se escucha mucho mejor. Eh, Bien, decir, somos conscientes de que formamos parte eh, de diferentes unidades ambientales, ya sea porque compartimos algunas cuencas con otros estados, corredores biológicos eh, y otras características territoriales, que hemos decidido también ser una parte muy activa en la cooperación interestatal de la política ambiental, ¿no? Formamos parte del corredor biocultural del Centro Occidente de México, que está integrado por Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco. Y a través de esta alianza lo que buscamos es unificar proyectos para la conservación de estos corredores biológicos y de sus especies. Tenemos un convenio firmado con Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas para la conservación del águila real, ¿no? Escudo nacional de México. Y pues actualmente Jalisco tiene dos proyectos de monitoreo de los especímenes y de búsqueda y resguardo de los nidos, particularmente en la zona norte y en la región de Altos Norte. Eh, y bueno, este es el mapa del corredor biocultural del que formamos parte. Como pueden ver, pues prácticamente rodea Jalisco, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de tener una política estructurada con los otros estados de la República. Por ejemplo, pues somos parte importante del corredor del Jaguar, que pues atraviesa prácticamente todo el país y todo hasta Sudamérica, ¿no? Entonces, hay una particularidad de este corredor, que es que se estrecha justamente al pasar por Jalisco y se acota a la Sierra Occidental. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande para mantener el flujo genético de esta especie, por lo que pues es uno de nuestros proyectos prioritarios, ¿no? Eh, Como les decía, forma parte del corredor del Jaguar toda la Sierra Occidental,
Y para esto hemos implementado a través del Programa Estatal de Áreas Naturales Protegidas un sistema o bueno, un subsistema que se desprende del Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas que hemos decidido articular, a diferencia de la Federación, que es únicamente un sistema de información. Decidimos implementar algunos subsistemas para la toma de decisiones articuladas en el territorio. El corredor del Jaguar está conformado por diferentes áreas naturales protegidas y por otros esquemas de conservación, como es la Reserva Patrimonial de Cacoma, y pues a través de esto hemos implementado diferentes proyectos para la conservación del jaguar. Esta es del proyecto del Águila Real, que ya les decía también que compartimos con Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. Como pueden ver, el corredor del jaguar se compone de diferentes esquemas de conservación que viene desde Sierra del Cuale, desde el distrito de riego 043, que está reconocido como un área natural protegida, pero que, dada su gran extensión, ha sido muy difícil de manejar. Por otro esquema que es también único en México, que es el paisaje biocultural, que es un decreto que aplica a un territorio y a todas sus poblaciones, que actualmente el que estamos promoviendo es el de Talpa Mascota, en el que se reconoce el valor biocultural también de los productos artesanales y de comida que se generan en ese lugar, buscando justamente fortalecer el sentimiento de pertenencia y de valor que tienen los recursos naturales para estas poblaciones, ¿no? Este modelo va acompañado de un certificado de sustentabilidad por parte del paisaje biocultural que acredita estos productos como sustentables o como que cuentan con el cumplimiento ambiental y cultural de este territorio, lo cual pues buscamos que en un momento en el futuro represente un valor agregado para todos estos productos, ¿no? También buscando el beneficio económico para las poblaciones. Eh, como les decía, en Jalisco tenemos el Sistema Estatal de Áreas Naturales Protegidas y otros instrumentos de conservación que contempla 50 sitios, que la verdad son bastantes, en los que se encuentran pues desde decretos municipales hasta internacionales, como son los humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar, ¿no? Y una de las principales apuestas de esta administración en la lucha contra la deforestación es el cambio en las principales actividades productivas que promueven la deforestación, ¿no? Estos son el cultivo de aguacate, el cultivo de agave para el tequila y la ganadería bovina extensiva. Entonces, como diagnóstico nos encontramos que en el periodo de 20 años del 93 al 2013, Jalisco perdió 729,000 hectáreas de bosques y selvas, ¿no? De estas, primero transitaron a pastizales 455,000 hectáreas y directamente de forestales a agricultura 273,000 hectáreas, ¿no? Las superficies forestales que fueron convertidas en pastizales pues se utilizan principalmente para la ganadería extensiva, pero posteriormente muchas de estas sufren otra conversión a alguno de los cultivos ya mencionados, ¿no? Entonces, estos son los tres principales drivers de deforestación en Jalisco. Por ejemplo, en aguacate, pues tenemos que Jalisco ha sido el estado que más ha crecido en cuanto a cultivo de aguacate, ¿no? También, bueno, asociado a que Michoacán ya no tiene para dónde crecer, porque pues ya, digo, su territorio ha sido devastado por el aguacate. Sin embargo, pues no, nosotros estamos convencidos de que Jalisco no debe de ir para allá
Y para eso hemos estado en pláticas con un organismo internacional que se llama Rainforest Alliance, que tiene un certificado que contempla una línea base de 2014, es decir, los cultivos que a 2014 estén ubicados en una superficie forestal no podrían ser certificados con su distintivo. Sin embargo, pues ante el poco interés de la comunidad internacional de exigir certificados de sustentabilidad o de no deforestación para la importación de aguacate, pues ha hecho muy difícil eh, negociar con los aguacateros para que implementen este distintivo, ¿no? En el caso del agave tequila, 0% deforestación, durante 2019, en la conferencia de las partes del Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP25 en Madrid, se firmó un acuerdo de colaboración entre el gobierno de Jalisco y el Consejo Regulador del Tequila, en el que establecían trabajar en conjunto para desarrollar mecanismos que garanticen la sustentabilidad del sector tequilero. La primera acción de este fue garantizar la no deforestación del agave. Y para esto se desarrolló un certificado, que es el certificado Agave Responsable Ambiental, que es copropiedad del CRT, el Consejo Regulador, y el Gobierno del Estado, por medio del cual se certifica que el cultivo de agave no viene de una superficie que fue deforestada del 2016 a la fecha. Entonces, al momento de registrar sus plantaciones ante el Consejo Regulador del Tequila, los agricultores tienen que obtener el certificado de compatibilidad, el cual lo da la Secretaría de Medio Ambiente, y una vez que tienen este certificado, pues pueden ya registrar su cultivo para el destilamiento a tequila, ¿no? Si no cuentan con esto, no lo pueden comercializar para tequila, lo pueden destilar para destilados de agave, pero esperamos que la poca valoración económica que tienen estos productos desincentive el cambio de uso de suelo para obtener agave que no es para tequila, ¿no? Entonces, esperamos que para 2027 ya no exista ninguna plantación de agave tequilana Weber para tequila fuera de la zona de elegibilidad. En el caso de la carne, 0% de deforestación, aquí tenemos un programa que es mucho más ambicioso y mucho más difícil de implementar. ¿Por qué? Porque la comunidad ganadera pues está muy fragmentada, ¿no? Sobre todo de agave bovino de ganadería extensiva, ¿no? Principalmente se da en la Sierra Occidental y pues tenemos muchos pequeños ganaderos. Entonces tenemos que trabajar con ellos, ¿no? A través de las asociaciones ganaderas regionales para desarrollar un protocolo de carne libre de deforestación. Pero hemos ido avanzando en ello. Para esto hemos captado recursos internacionales de fuentes muy importantes como el Fondo Noruego, también de Climate and Land Use Association y otras entidades, ¿no? Eh, Básicamente lo que buscamos es un mecanismo que certifique que desde el destete del becerro hasta que es puesto en canal o empaquetado, se cuente con un sistema de trazabilidad que garantice que ese ganado no fue metido a la selva de manera irresponsable y que haya causado deforestación o degradación, ¿no? Entonces, para esto, digo, se busca la implementación de algunos instrumentos económicos que valoricen esta carne porque no es carne de corte. Sin embargo, pues estamos buscando cómo darle un valor agregado a estos productos, ¿no? Y el enfoque de transversalidad que tenemos entre las tres agendas lo pueden ver aquí.
es la conservación de la biodiversidad, la acción climática y el control de la contaminación. Para esto tenemos diferentes proyectos, por ejemplo, para la acción climática tenemos pensado el impuesto al carbono y el presupuesto de carbono, junto con el mercado local de carbono. Tenemos también la parte de energías renovables y la estrategia para la descarbonización del Estado. En control de la contaminación, seguramente están muy familiarizados. Tenemos el proyecto de recuperación del río Santiago, tenemos el enfoque de economía circular sobre los residuos sólidos y la política de gestión de la calidad del aire. Y para que se den una idea de los problemas ambientales derivados de la falta de acción en estos ejes, por ejemplo, entre la conservación de la biodiversidad y la acción climática, lo que tenemos es un cambio en la distribución de especies y de los nichos ecológicos, ¿no? Esto nos puede llevar, por ejemplo, a desplazamiento de algunas especies y a alteración en, por ejemplo, la productividad de alimentos o otros servicios ambientales de los que dependemos, ¿no? Y en cuanto al control de la contaminación y el vínculo con la biodiversidad, el ejemplo más claro que tenemos es el río Santiago, ¿no? El río Santiago tiene en un gran tramo de su cauce extinción local, es decir, solo tenemos algunos organismos unicelulares vivos en el río, que por lo general son coliformes, que son considerados un contaminante microbiológico, y eso ha limitado el aprovechamiento del río Santiago y su valoración por la población, ¿no? No es visto por muchos más que como un canal de aguas negras. Entonces, eso pues nos ha también afectado en gran parte para la implementación de una política porque falta vinculación con la población y con otros sectores. Eh, para estas agendas tenemos también nuestros instrumentos de política ambiental, que es la política de gestión integral de la calidad del aire. Tenemos también el programa estatal de gestión integral de residuos y tenemos en construcción el programa integral de recuperación del río Santiago, ¿no? En cuanto a la acción climática, Jalisco pues ha sido punta de lanza en México y en Latinoamérica porque hemos apostado en gran medida a generar una acción climática local, ¿no? Que ha sido muy empujado por la comunidad internacional y para eso tenemos, por ejemplo, en un primer momento en 2019 que se dio la Alianza por Gobernadores por el Clima, que derivó posteriormente en la Comunidad Climática Mexicana, que actualmente es una entidad que da asesoría técnica a todos los estados de la República para que puedan implementar mejores políticas climáticas y con ellos tenemos algunos proyectos, ¿no? El rechazo a la termoeléctrica que se dio ha sido un mensaje muy claro por parte del gobierno del estado de que la ruta que tenemos planeada para la economía estatal es la ruta de la descarbonización. También, bueno, fuimos el primer estado en América Latina en sumarse a Race to Zero, una iniciativa internacional con la que se busca alcanzar para 2050 pues economías neutrales, ¿no? En emisiones de carbono. Y tenemos también desarrollado el presupuesto de carbono para el sector eléctrico, con el que buscamos descarbonizar este sector. Y tenemos también, como ya les decía, toda la política de captura y remoción de carbono y la estrategia de reactivación económica sustentable, que fue pues una demanda también y una ventana de oportunidad dada por la pandemia, ¿no?
La pandemia frenó mucho las actividades económicas y al momento de planear los incentivos para la reactivación, se decidió, junto con la Secretaría de Desarrollo Económico, pues que muchos de estos incentivos estuvieran orientados a la economía verde. Es decir, se les daba crédito o incluso algunos apoyos a fondo perdido para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, para la instalación de paneles eléctricos o para también medidas de economía circular. Tenemos también la Estrategia Estatal de Cambio Climático, de la cual se derivan muchas acciones y de la cual se deriva el Programa Estatal de ante la acción climática, ante el cambio climático, perdón, que también estará siendo publicado próximamente, ¿no? Entonces, el camino que tenemos para llegar a la carbono neutralidad se construye desde lo local hasta lo internacional, ¿no? Es un camino que tenemos muy claro en el gobierno de Jalisco, que de lo local nosotros hemos apoyado a los municipios. Actualmente tenemos 77 municipios con programas con programas municipales de cambio climático. Tenemos también instrumentos regionales que, bueno, el más conocido es el Plan de Acción Climática Metropolitana, que recibió un premio en la COP anterior. Y tenemos también de diferentes regiones al interior del estado. Tenemos en el marco estatal la Estrategia Estatal de Cambio Climático, el Programa Estatal y el presupuesto de carbono. En el nacional, nosotros todo lo hemos alineado y hemos incrementado la ambición que estos instrumentos poseen: la Estrategia Nacional de Cambio Climático, el Programa Especial de Cambio Climático y el Compromiso de México del Acuerdo de París. Por ejemplo, nosotros hemos decidido que ante pues la falta de operación del mercado nacional o del mecanismo de comercio nacional de emisiones, pues implementar los instrumentos propios, ¿no? Y pues todo apuntando a cumplir los compromisos adquiridos mediante el Acuerdo de París y los ODS. Eh, por último, esta iniciativa que actualmente, bueno, está en construcción. Este año va a salir las primeras reglas de operación de es una política de aceleración a la bioeconomía. Con esta política lo que buscamos es igual favorecer las actividades económicas sustentables en el medio rural que utilizan medios biológicos para pues la producción de bienes o servicios, ¿no? Entonces es una alianza en conjunta con la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la CEMADET, con una iniciativa nacional que viene por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que se llama BioFin, Finanzas para la Biodiversidad. Y nosotros hemos decidido pues fortalecerlo en Jalisco, ¿no? Hemos construido BioFin Jalisco. Para que se den una idea, el año pasado fue el primer año que BioFin México tuvo apoyos para pues los emprendimientos de bioeconomía. Hay dos etapas de emprendimiento y de escalamiento, dependiendo de cómo se encuentre el desarrollo de sus productos. Y bueno, para que se den una idea, BioFin México contó con una bolsa aproximada de 2 millones de pesos para todo el territorio nacional el año pasado. Nosotros este año tenemos contemplado únicamente para proyectos jaliscienses una bolsa de aproximada de 5 millones de pesos, ¿no? Como su primer año de reglas de operación. Entonces, es una apuesta que nosotros hemos decidido impulsar y que creemos que, además de contribuir a la resiliencia de ciertos territorios, también puede favorecer la lucha contra la desigualdad en los sectores, bueno, en las zonas rurales del estado, ¿no? Y pues hasta aquí mi charla. No sé si tendrán alguna pregunta, si hay espacio. Muchas gracias, maestro Casillas. Le brindamos un cálido aplauso por su exposición.
Ha sido muy clara y muy amena su conversación en esta conferencia inaugural. Y sí, claro que tenemos espacio, de hecho es la intención de ese tipo de actividades que han organizado nuestros líderes estudiantiles. Y por ahí tenemos un par de preguntas. Han llegado tanto en físico como a través de las plataformas que nos están siguiendo en vivo. Vamos a aprovechar para plantearlas. ¿Quién las tiene? Empezamos con el auditorio entonces. ¿Le pasamos el micrófono? Ahí vaya. Muchas gracias a los compañeros. Buenas tardes a todos. Gracias por la conferencia. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan en los municipios foráneos a la zona metropolitana pues, de Guadalajara al implementar las políticas públicas? Y también, ¿cuál sería el consejo que nos daría usted a los futuros creadores de las políticas públicas ambientales? Gracias. Sí, bueno, depende mucho de cuál es la problemática que vamos a atender en estos municipios y depende mucho de la región de la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, hay municipios, por ejemplo, en Sierra de Amula o en la región Lagunas, que al momento de implementar la política, por ejemplo, de gestión integral de residuos, ellos han desarrollado de manera particular una visión intermunicipal de la gestión de los residuos, ¿no? Entonces ellos tienen un sistema intermunicipal de gestión de residuos que asimila, por ejemplo, para que se den una idea de lo que ocurre aquí en la ciudad, como el CIAPA, ¿no? Un sistema intermunicipal. Entonces, ellos, pues, uno, comparten el gasto de lo que representa la gestión o el manejo adecuado de los residuos sólidos. Y dos, pues también eh, se reparten la responsabilidad que en muchas ocasiones tener un sitio mal manejado pues desemboca en problemas sociales muy grandes, ¿no? Digo, lo vivimos aquí en Laureles, lo que pasó con lo del relleno de Tala y demás, que bueno, es un conflicto socioambiental que se puede agravar demasiado, ¿no? En cambio, tenemos municipios en los que la principal o el principal impedimento de implementar alguna política pública es la falta de recursos y la falta de voluntad política por parte de los ediles, ¿no? En muchas ocasiones se tiene presupuesto asegurado por parte del gobierno del estado. En muchas ocasiones se tiene incluso recursos de cooperación internacional que por la falta de disposición de los gobiernos municipales para implementar se puede llegar a perder. Entonces, yo diría que es de los principales impedimentos para implementar proyectos en municipios, no únicamente en los que están pues en las zonas rurales o periféricas del estado, sino también en los metropolitanos. Y es eh, pues una dificultad que viene de pues de la misma organización administrativa, ¿no? Que pues tenemos que ser conscientes de cuál es el límite del gobierno del estado, de tú como gobierno del estado, o tú como gobierno nacional, o tú como gobierno municipal, y que los problemas ambientales son problemas complejos, ¿no? Porque son problemas que son resultado en sí de alguna actividad humana, ¿no? Entonces, la manera de solucionarlo muy rara vez va a estar en las facultades de un solo nivel de gobierno. E incluso rara vez están en un poder, ¿no? Muchas veces se requiere alguna determinación judicial o alguna reforma legislativa. Entonces, el principal reto y cómo sortearlo, pues es la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y entre los diferentes poderes, ¿no? Tienes que tener siempre desde el sector ambiental un ánimo constructivo, porque te vas a enfrentar con visiones de los otros sectores
que no están dispuestos a modificar sus prioridades o que no están dispuestos a implementar alguna política que contravenga su visión de desarrollo. Es, es algo pues con lo que te vas a encontrar todos los días si te desenvuelves como profesional en la gestión ambiental, sobre todo en el gobierno. Y pues el consejo que les puedo dar es profesionalizarse lo más posible, porque la verdad es que los retos a los que se enfrentan, pues sí, son muy grandes. Y si no tomas las decisiones basado en la evidencia y en el conocimiento, puedes, puedes llevar por ejemplo, a implementar mal un subsidio que te puede resultar contraintuitivo, ¿no? Como lo que pasa, por ejemplo, con Sembrando Vida. Entonces, siempre allegarse del mayor conocimiento posible y pues profesionalizarte lo más que puedas y colaborar con todos, ¿no? Incluso con las comunidades y con quienes habitan en el territorio. Tenemos otra participación. Con mucho gusto le damos el micrófono. Claro que sí. Adelante. Buenas tardes, maestro. Más que nada mi pregunta va enfocada hacia, o sea, sí, hacia usted, pero más que nada en el tema de que aquí habemos un aforo bastante variado. Habemos estudiantes que vamos a la mitad de la licenciatura, otros van entrando y otros pues ya van saliendo, ¿no? Y creo que uno de los problemas con los que entramos y los que siempre estamos pensando a la hora de que nos queremos profesionalizar es qué vamos a hacer después de profesionalizarnos. ¿Qué herramientas o de qué forma podemos acercarnos a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial para comenzar nuestra carrera profesional o de qué manera la Secretaría se acerca a nosotros, los gestores ambientales, para crear de esta manera un semillero, ¿no? Y tener un ganar-ganar? Sí, bueno, algo también que les puedo recomendar es que inicien su vida laboral antes de egresar, ¿no? Tener experiencia ganada al momento del egreso les va a dar una ventaja importante. Eh, Busquen, por ejemplo, hacer su servicio social, sus prácticas profesionales en lugares que les van a dar experiencia y contactos, ¿no? Eso es muy importante porque si deciden, pues no sé, hacerlo en un lugar en donde no tienen un enfoque de su profesión, pues es una oportunidad que perdieron, ¿no? De ganar experiencia importante. Es importante también que estén abiertos a nuevas oportunidades y retos, porque muchas veces uno puede planear como qué qué es lo que va a hacer egresando, qué es lo que va a hacer o cuál va a ser su área de especialización, este, y muchas veces las oportunidades que se te dan pues no son precisamente en esa área, ¿no? Entonces, tienes que ser capaz también de ser dinámico en en cómo te vas a desempeñar profesionalmente. Por ejemplo, pues el área de medio ambiente es muy variada, ¿no? Puedes terminar trabajando tanto en impacto ambiental como en cambio climático, calidad del agua, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante que se acerquen con entidades o empresas ya con un enfoque de su profesión para ir ganando esta experiencia, ¿no? Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Guadalajara en la que podemos recibir prestadores de servicio social, que la verdad es que pues nos hacen falta y es un ganar-ganar, ¿no? Porque tanto nos hacen falta manos siempre en el sector gobierno, como pues a los estudiantes les hace falta también hacerse de experiencia profesional. Que de cualquier manera, pues su primer contacto con el mundo profesional pueden ser sus mentores en las prácticas profesionales, sus profesores y demás, ¿no? Entonces, también ser activo este, desde antes de egresar. Muchas gracias de nueva cuenta al maestro Casillas por responder a estas inquietudes de parte de nuestro auditorio.
Y bueno, yo creo que es el momento justo para ponernos de pie y hacer la entrega del reconocimiento a la participación del maestro Casillas, de parte, por supuesto, de nuestros líderes estudiantiles organizadores. Vamos a invitar a la presidenta Mayra para que pase al frente, haga la misma y solamente si me lo muestras un segundito para citarlo al texto. Colócate de este lado, por favor. Y cito la constancia que se entrega a maestro Luis Fernando Casillas García por haber participado como ponente en la conferencia Crisis Ambiental en el marco de la 11ª Semana del Gestor y la Gestora Economista Ambiental. Lo signan la presidenta de la División de Economía y Sociedad, el vicepresidente de la División de Economía y Sociedad, la presidenta Valeria Giovanna Espínola González, Dante Joel Delgado Mesa y por supuesto la presidenta de la licenciatura en Gestión y Economía Ambiental, Mayra Fabiola Fernández López. Ahí está, y bueno, invitamos a la toma de la fotografía para que quede la memoria gráfica de este instante. Muchas gracias. Ahí queda entonces la entrega de esta constancia y los invitamos para que acudan a la salida de este recinto por el programa de Bosque Urbano Extra que están implementando la adopción de diferentes especies arborícolas. Así que quien guste, allí están a su disposición. Muchas gracias de nueva cuenta al maestro Casillas. Muchas gracias, presidenta. Con ello estamos llegando al final y despedimos la conferencia. Muchas gracias. Buenos días.